¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Comienza Impacto Económico. Acá les cuento sobre el movimiento económico del mundo y por supuesto será un placer informarles durante los próximos minutos. Titulares para hoy les muestro. En América Latina, México impulsa el mercado interno para enfrentar las amenazas de los aranceles estadounidenses. En contexto, le contamos sobre la economía del Reino Unido, la cual atraviesa un periodo de debilidad. Un poco más allá de nuestras fronteras, recordamos en 360 cómo aumenta un 20% el número de personas que duermen en las calles, esto en Barcelona, en España. Ante la permanente amenaza que significa hoy el gobierno de Donald Trump en materia de economía, en esta oportunidad con el objetivo de aumentar aranceles, esta necesidad de imponer aranceles, en este caso a su vecino, a México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum continúa impulsando el mercado interno por medio de diversas estrategias comerciales que, a decir de los mismos organismos empresariales que tienen que ver con el ámbito de la especialidad en materia de economía, está funcionando. ¿Por qué funciona en México estas propuestas? Antonio Aranda nos cuenta. El gobierno de México sumará las estrategias El Buen Fin y Hecho en México para generar un impacto en el gasto interno por $10 billones en noviembre próximo. En el marco del programa El Buen Fin se hará una amplia difusión conjunta con la marca Hecho en México. La meta que tenemos es, por supuesto, la de superar el monto de ventas alcanzado el año pasado y, ¿por qué no?, alcanzar un monto de 200,000 millones de pesos. Para lograrlo, el gobierno federal y los grupos empresariales impulsarán la participación de miles de pequeñas empresas y productores locales. El Buen Fin más Hecho en México tienen que ver con el Plan México y dentro de sus objetivos estratégicos están elevar el contenido nacional de la economía y el de aumentar nuestro mercado interno. Dentro de los 18 programas y acciones del Plan México, para fortalecer la economía y el bienestar, la acción número 10 específicamente se refiere a aumentar la venta de productos nacionales en tiendas de autoservicio y departamentales. El Buen Fin es un periodo de 5 días en noviembre que consiste en ofrecer productos y servicios a precios muy bajos. En la siguiente edición se fomentarán los productos hechos en México. Lo hecho en México es calidad, talento y orgullo nacional que nos representa en todo el mundo. Datos oficiales indican que el índice de confianza de los consumidores en México mantiene cifras positivas, señal de que las estrategias están funcionando, explica este especialista. Medido por nivel de ingresos, salieron 15 millones de la pobreza. Eso significa que tienes un mercado que se está ampliando, ¿no? Es decir, está aumentando el ingreso y eso tiene una repercusión también en los niveles de confianza del consumidor, porque además la inflación está bajo control. Durante el periodo neoliberal se abandonó el fortalecimiento del mercado interno que dejó a México más expuesto a las actuales presiones arancelarias de Estados Unidos, detalla el experto. Obviamente que durante el neoliberalismo lo que se hizo fue fortalecer el sector externo a costa del mercado interno. ¿Qué significa? Bueno, pues que, por ejemplo, si yo echo un peso hacia el exterior, pues dependo de mis relaciones internacionales y que ahorita con la guerra arancelaria, pues obviamente que sabemos que hay problemas. La estrategia El Buen Fin más Hecho en México deben servir como un apoyo al consumo planificado, concluye el especialista. No caer en el consumismo precisamente, sino encontrar beneficios que sostengan eventualmente mejores condiciones, es decir, que se premie, por así decirlo, la previsión y que de alguna otra manera, pues que esto permita que las familias tengan mejores condiciones para las celebraciones tan importantes culturalmente para nuestro país. El gobierno de México informó que realizará un monitoreo de precios en bienes y servicios para evitar incrementos injustificados previo a la celebración del Buen Fin
que se realizará del 13 al 17 de noviembre próximo. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. El gobierno chileno anuncia además un presupuesto para el año 2026 que según algunos analistas profundiza la desigualdad territorial mediante recortes en 12 de las 16 regiones del país bajo el pretexto de una estrategia fiscal de largo plazo. Las regiones de Aysén, el Maule y los Lagos sufrirán las mayores reducciones con cortes superiores al 5%, mientras la región metropolitana de Santiago se cuenta entre las 4 privilegiadas con aumentos. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, intenta enmarcar esta austeridad neoliberal como una medida para priorizar urgencias sociales, pero la distribución geográfica de los recortes evidencia el abandono histórico de las zonas periféricas. Este presupuesto acotado, que reduce en 1.9% los gastos de los gobiernos regionales, llegará junto con el próximo mandatario que asuma tras las elecciones de noviembre, condicionando gravemente su capacidad de acción, porque evidentemente llega con un presupuesto aún más reducido para el año 2026. Pasamos a otro tema. En Brasil, luego de 4 días de actividades, finaliza este sábado en Alagoas, en el noreste de Brasil, la 24ª Feria de la Reforma Agraria, organizada por el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. El evento también es un espacio para practicar la solidaridad entre los pueblos del campo y de la ciudad. Desde el consumidor directo con el productor, pues allí intercambian sus productos. Los detalles nos llegan a través de la siguiente historia con André Vieira y Sebastián Soto. Brasil salió nuevamente del mapa del hambre de la ONU en 2025 bajo el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Es el resultado de las políticas públicas, pero también de la solidaridad entre los pueblos. El proyecto Manos Solidarias del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST, donó durante la Feria de la Reforma Agraria en Alagoas 10 toneladas de alimentos para 14 instituciones sociales. Aquí, ellos comparten no lo que les sobra, sino lo que tienen de mejor. Somos un templo periférico, vivimos en la periferia, donde muchas personas no tienen un trabajo en el que ganen mucho. Algunos no consiguen trabajo o tienen muchos hijos. Entonces, estos alimentos que recibimos son de suma importancia para estas personas. La 24ª Feria de la Reforma Agraria de Alagoas es la más antigua realizada por el MST en Brasil. Aquí hay también alimentos para el alma, como el arte producido por una cooperativa de artesanos de la ciudad de Pão de Açúcar en el semiárido alagoano. Primeramente, creo que es una fuente de renta, porque donde vivimos es semiárido. No hay mucho trabajo para las personas, así que estamos con la artesanía, donde trabajamos para nosotros. Somos nuestros propios patrones. Durante los 4 días de Feria de la Reforma Agraria, más de 150 toneladas de alimentos fueron comercializadas. La actividad, al mismo tiempo que es un espacio de comercialización de alimentos, artesanía y cuidados con la salud, es también un lugar de organización del pueblo en dirección a un mundo más justo. La unión entre el campo y la ciudad es lo que hará que nosotros como pueblo organizado, el pueblo organizado al pueblo, avancemos en las conquistas necesarias para la emancipación humana rumbo al socialismo. Nos despedimos de Alagoas, estado aún dominado por el latifundio de la caña de azúcar, pero donde la resistencia popular va avanzando, produciendo comida sana y música para animar la lucha. André Vieira y Sebastián Soto, Telesur, Brasil. Sobre el debilitamiento en la economía del Reino Unido, hablamos luego de la primera pausa en nuestro impacto económico. Ya regreso.
Los bonos británicos a 30 años han alcanzado un rendimiento de 5.7%, su nivel más alto desde 1998, tras una venta masiva de una deuda soberana que refleja la pérdida de confianza en la economía del Reino Unido. La libra esterlina, una de las monedas más fuertes del mundo históricamente, se desplomó frente al dólar y el euro, mientras el gobierno laborista de Rachel Reeves enfrenta presiones insostenibles con un déficit comercial récord con la Unión Europea de 45 millones de libras, una inflación del 3.8% en alimentos y transporte y una deuda pública en 105% del PIB. El Banco de Inglaterra reportó tasas de, digamos, del 4% al 4%, pero la austeridad neoliberal profundiza la crisis con salarios reales que caen en un 1.2%. ¿Qué significan salarios reales? El dinero que recibe la gente en realidad, más allá de lo nominal de aquello que esté implementado en papel. Mientras las corporaciones energéticas reportan ganancias récord. Esta tormenta perfectamente ha sido agravada también por el Brexit y los aranceles de Trump, lo cual evidencia el fracaso de un modelo que prioriza rescates financieros sobre el bienestar popular. Como le habíamos contado, la libra esterlina enfrenta una de sus jornadas más críticas en los últimos meses, con una depreciación superior al 1% frente al dólar, situándose en 1.33 dólares, una libra esterlina equivalente a ello, y un retroceso del 0.7% ante el euro. Vamos a conocer detalles, les contamos en la siguiente historia. El mal desempeño de la libra esterlina consolida a la divisa británica como la más débil del grupo de las 10 principales economías desarrolladas, reflejando una profunda desconfianza de los mercados internacionales hacia la estabilidad económica del Reino Unido. El nerviosismo inversionista se ve alimentado por el alarmante incremento del endeudamiento público, que ha alcanzado sus niveles máximos en 27 años. Los rendimientos de los bonos gubernamentales a 30 años han escalado hasta el 5,69%, una cifra no vista en casi 3 décadas, mientras los bonos a 10 años alcanzan un 4,79%. Normalmente, estos rendimientos elevados atraerían capital extranjero fortaleciendo la moneda. Sin embargo, la realidad es opuesta. Los inversores interpretan este fenómeno como una señal grave de deterioro, temiendo que la economía británica se encamine hacia un periodo de estanflación. Una combinación peligrosa de estancamiento económico e inflación elevada. Esta percepción ha desatado una venta masiva de activos denominados en libras. La crisis fiscal es el centro del problema. El gobierno laborista se enfrenta al enorme desafío de sanear las finanzas públicas, con un déficit estimado en 51.000 millones de libras, que podría traducirse en impopulares aumentos de impuestos y severos recortes al gasto social. La reciente reorganización del equipo económico no ha logrado calmar a los mercados, que ven con escepticismo la capacidad del Ejecutivo para cumplir con sus propias reglas de austeridad. Para la ciudadanía, esto se traduce en un aumento en el costo de la vida, la amenaza de servicios públicos reducidos y un futuro económico incierto, demostrando una vez más la volatilidad de los sistemas económicos bajo la lógica del capital financiero global. El tema económico está nucleando la mayoría de los países del bloque europeo. Recordemos que en Francia el problema que ha habido en los últimos días en relación con el primer ministro tiene que ver con el recorte que intentó hacer también a la propuesta de presupuesto del país. Es que la economía tanto de Alemania como de Reino Unido se ven también en problemas. En el caso de la economía alemana, por ejemplo, está confirmando su hundimiento con una contracción del 0.3% en el segundo trimestre del año 2025, lo cual se suma a 3 caídas consecutivas que la convierten en el único país del G7 en recesión. El colapso es atribuido directamente a las políticas agresivas de Estados Unidos, cuyos aranceles del 10% impuestos por Trump desplomaron las exportaciones germanas en un 13.8%, golpeando sectores vitales como el automotriz y la maquinaria. La crisis se profundiza con un histórico déficit fiscal del 1.3%, el primero en una década, que el gobierno de Merz pretende resolver recortando inversión social para subsidiar a la gran industria, mientras su paquete de estímulo ha fracasado con un ínfimo crecimiento interno y desempleo en alza. Alemania enfrenta así una recesión estructural sin precedentes de posguerra.
Muchos afirman que tiene que ver con este finalmente arreglo, digamos, muy de desventaja para la Unión Europea y sí para Estados Unidos. Ellos sí tienen que pagar impuestos, mientras que Estados Unidos no. Y es que debido a la situación, tanto en Reino Unido, ya le contábamos con la libra esterlina, como en Alemania, dos de las economías más grandes y fuertes en realidad de Europa, la Unión Europea se ha visto afectada, evidenciando así su profunda crisis estructural, sumida en una parálisis burocrática que ahonda en la divergencia entre sus miembros. Allí no se ponen de acuerdo en cómo llevar adelante la propuesta económica. Les contamos, pues, en ese sentido, todo se profundiza y busca finalmente una solución que tenga que ver con espacios compartidos. Por ejemplo, mientras Alemania exige recortes de tasas para su estancada economía, por ejemplo, Francia e Italia reclaman estímulos ante la recesión, fracturando cualquier posibilidad de una política monetaria unificada. Aquí las diferencias de propuesta. Esta incapacidad para consensuar respuestas se ha hecho evidente con el rechazo de la Comisión Europea a imponer límites a los precios de los alimentos, priorizando las ganancias de las multinacionales sobre el derecho social de la población. La reciente suspensión de una cumbre de emergencia sin acuerdos para fondos de rescate deja a miles de pymes europeas al borde de la quiebra. Un informe interno revela que el 55% de los países incumplirían el límite de déficit fiscal en 2025, desnudando el fracaso de las normas de austeridad. Con una dependencia energética que mantiene los precios del gas en un 220% más altos que en 2021, precisamente porque le compran a Estados Unidos mucho más caro de lo que compraban a Rusia, y una guerra comercial que se mantiene con Estados Unidos, el bloque sucumbe a sus propias contradicciones, recortando el gasto social mientras la recesión se profundiza. Y este problema económico, que si bien lo hemos explicado en algunos países que forman parte de este bloque, en el caso de Alemania, en el caso de Reino Unido, les adelantaba algo de Francia, también se resiente en España. Y es que precisamente en Barcelona el número de personas que duermen en la calle en esta ciudad ha subido en un 20% en un año. Imagínense, desde las ONGs y el activismo miran con preocupación y analizan este aumento. ¿A qué se debe? Nuestro corresponsal Andrés Flores nos cuenta. Barcelona vio aumentar un 20% el número de personas que duermen en la calle en tan solo un año. Según el último recuento del ayuntamiento, 1.505 personas duermen a la intemperie. Actualmente las últimas cifras dadas por el Ayuntamiento de Barcelona están constatando que está en aumento, y realmente nosotros estamos preocupados porque vivir en la calle supone una vulneración de muchos derechos fundamentales. Básicamente el tema del sinhogarismo es una vulneración de derechos básicos, como el derecho al descanso, a la integridad, a la propia vida. O sea, para mí el concepto muchas veces es más de cómo viven, cómo sobreviven las personas en situación de calle. Y a pesar de que en la ciudad de Barcelona hay determinados recursos públicos, no siempre es sencillo acceder a ellos. Arrels es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja con personas en situación de calle bajo los pilares de actuación directa, actividades de sensibilización, denuncia y elaboración de propuestas de políticas públicas. Terminar en calle es multifactorial. Entonces hay razones que son estructurales que le ocurren a la persona, paros, o sea, que pierdes el trabajo, un divorcio. Hay muchas razones también de pérdida de vínculos. Las personas cuando pierden los vínculos en las redes sociales también suelen acabar en calle. Y después hay también razones institucionales. Muchas veces el sistema es muy rígido y falla antes de que las personas acaben en calle. Otro de los aspectos que destacan los activistas es la necesidad de atender mediante programas y políticas a las personas vulnerables que están al borde de quedarse sin hogar. La Fundación sin ánimos de lucro Hábitat 3 busca contribuir a ampliar el parque de viviendas de alquiler social, algo que puede ayudar a evitar que personas en situaciones vulnerables terminen durmiendo en la calle. En general podríamos decir que está lo que es el alquiler social, por un lado, que es más pues el destinado a personas que necesitan un alquiler de inclusión en base a sus ingresos, y por el otro pues el alquiler más asequible,
que es bueno para personas que no pueden hacer frente a los precios de mercado de alquiler, pero sí que tienen ya una cierta capacidad económica que les permite pues hacer frente a un alquiler que sea asequible. Este aumento del sinhogarismo lleva también a muchos activistas a pedir más compromiso desde las administraciones públicas para atender las causas profundas que lo impulsan. Andrés Flores, Telesur, Barcelona. Pasamos a Sri Lanka. Más de 700 delegados de 100 países se han reunido en el Instituto Nacional de Desarrollo Cooperativo de Kandy para llevar a cabo el tercer foro global YELENI. A través de un comunicado dieron a conocer allí los organizadores el objetivo de esta reunión, de este encuentro, que va a suceder en los próximos 5 días. Así lo anuncian. Más de 700 delegados de más de 100 países se reunirán para construir una visión política unificada, liderada desde las bases y un plan de acción para abordar la crisis global. Dicen en plural, las crisis globales interconectadas en nuestro tiempo. El foro se erige como una plataforma global de resistencia y solidaridad basada en los principios de soberanía alimentaria, feminismo popular, agroecología, justicia social, de género y climática, soberanía de los pueblos, energética y democracia económica. Esta tercera edición sigue a los históricos foros YELENI en Mali en el año 2007 y 2015 y busca impulsar un proceso hacia una visión colectiva de transformación sistémica desde las bases para el planeta y para las futuras generaciones. Un concepto importante de este encuentro es el de soberanía alimentaria para los pueblos. También sobre ello estarán dialogando allí. China es uno de los gigantes punteros en materia de tecnología, pero también lo es en tecnologías agrícolas de vanguardia, las cuales benefician fundamentalmente a las comunidades locales. Les vamos a contar de qué tecnologías hablamos en el siguiente material. La región de Xinjiang en China está revolucionando su producción agrícola mediante tecnologías de vanguardia que transforman territorios áridos en polos de desarrollo sostenible. En un parque agrícola inteligente de 667 hectáreas en Jotán, 1000 invernaderos automatizados abastecen el 40% de las hortalizas de la región, donde un solo trabajador puede gestionar hasta 30 estructuras mediante control remoto desde su teléfono móvil. Antes era una enorme pérdida de tiempo. Ahora optimizamos la producción con dispositivos inteligentes. Testimonia Abdurrahman Tursuntuti, supervisor local. Esta soberanía tecnológica incluye sistemas de riego inteligente, iluminación especializada que acelera los ciclos de cultivo y seguimiento solar para maximizar eficiencia energética. Innovaciones que permiten hasta 5 cosechas anuales de arroz y cuadruplican la velocidad de reproducción de semillas. Xinjiang consolida así su liderazgo en producción de azufaifos, almendras y uvas, duplicando su output de hortalizas en la última década, demostrando cómo la apropiación tecnológica beneficia directamente a las comunidades locales. Hablamos sobre la OPEP. La Organización de Países Exportadores de Petróleo ha acordado aumentar la producción de petróleo. Mediante una cumbre virtual, 8 países de la organización anunciaron que se estableció elevar la producción de petróleo en 137.000 barriles diarios para el mes de octubre. También expresaron que la decisión fue tomada por la estabilidad de las perspectivas económicas mundiales y por los sólidos fundamentos actuales del mercado. Por último, también destacaron que el aumento marcará la salida de los recortes voluntarios en 2.2 millones de barriles diarios. Rápidamente revisamos indicadores petroleros al cierre de esta presente jornada. ¿Cómo se cotiza a esta hora? El barril de petróleo intermedio de Texas marcó $62.26 con un alza de 27 centavos de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $65.81 con una subida de 23 centavos de dólar. Y el crudo promediado por la OPEP marcó $70.85 con una caída de $4.50. Así se reporta a esta hora. Gracias por habernos acompañado. Información actualizada constantemente en materia de economía lo encuentra acá en nuestra multiplataforma, tanto en la mañana como en la tarde. Siempre un placer informarles. Siga junto a Telesur. Hasta la próxima. Soy Saraí.